¿Ok? Gracias. Han saboteado la comunicación. Muy bien. Como les decía, buenos días. Comparezco aquí esta mañana en nombre del Partido Popular de Extremadura ante las declaraciones que hoy hemos tenido oportunidad de escuchar tras la comparecencia de la consejera ante la comparecencia del Gobierno de Extremadura, que ha transmitido al conjunto de los extremeños una situación que se nos antoja extremadamente grave y que pone, desde luego, encima de la mesa uno de los grandes problemas que acucian a la sociedad española y que, de nuevo, vuelve a tener repercusión en Extremadura. Digo en Extremadura y además de una forma muy grave, porque los datos que hoy hemos conocido directamente de la consejera nos ponen negro sobre blanco una situación habida en el anterior gobierno de esta comunidad, un gobierno del Partido Socialista, un gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara, donde, ateniéndonos a unos datos y una auditoría externa que ha tenido a bien facilitar la propia consejera con unos datos que nos hacen sospechar que estamos lamentablemente ante un tremendo fraude, ante un tremendo caso de corrupción habido en el año 2011, con una singularidad concreta, y es que si en Andalucía, en estas últimas horas, en estos últimos meses, en estos últimos años, estamos comprobando que se atentaba directamente a los fondos públicos, pero también al interés y a los dineros de los parados, en este caso concreto, ese fraude ha tenido como principal objetivo los cursos de formación a ocupados. Creemos que es gravísimo lo que está ocurriendo. Creemos, y por eso exigimos desde el Partido Popular de Extremadura, que el Gobierno, que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía toda la situación, el ITER, desde que se descubrió en el año 2014 y se tuvo los elementos suficientes para poder llevarlo y que tuviesen conocimiento las partes afectadas, como digo, desde ese momento en que se tiene conocimiento hasta el día de hoy, yo creo que los extremeños, en primer lugar, tenemos que estar confiados en que, al contrario que en otras comunidades donde se trata de ocultar, se trata de tapar las miserias y las ruindades que odiamos literalmente todos los españoles, que creemos en el bien público, en Extremadura estamos demostrando, y el Gobierno de Extremadura está demostrando de nuevo ser un referente de honorabilidad y de responsabilidad. Por eso, no solo en este caso, no solo en todos aquellos otros que hemos tenido la oportunidad de hacerlos públicos y denunciarlo donde teníamos que hacerlo, sino en todos aquellos que, desde luego, en orden a esa seguridad jurídica de los extremeños y a garantizar esa gobernabilidad y, sobre todo, el dinero público, ese dinero que ha sido maltratado, como hemos podido comprobar, por gobiernos socialistas, desde luego que no dejaremos de insistir para que todas estas cuestiones queden investigadas y sean los responsables directos, bien el señor Guillermo Fernández Vara y su equipo de gobierno, quien tuviesen las responsabilidades en materia de formación, quienes respondan de forma inmediata a tenor de las acusaciones que se encuentran ya formuladas en la Fiscalía, que se encuentran investigadas y que sin duda conocen mejor que nadie. Por lo tanto, deben ser ellos los que mejor los conocen, sin duda, los que deben salir también al espacio público y dar explicaciones, no al Partido Popular de Extremadura, no al Gobierno de Extremadura, sino a la ciudadanía extremeña. Creo que es de justicia que quien va diciendo y va hablando de honestidad,
de honorabilidad, lo que tiene que hacer es demostrarlo, no solo decirlo. Y en este caso concreto, creo que el señor Fernández Vara debe salir de forma inmediata a los medios de comunicación y dar explicaciones de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha permitido en su gobierno. Si tienen alguna pregunta que hacerme, pues muchas gracias y buenos días. Quería preguntarle respecto con ese que en la tribuna han hecho un balance, pero si me pudiera hacer un balance breve de la legislatura. Un balance breve de la legislatura. Lo voy a intentar decir en una frase. Creo que ha sido una legislatura esencial para Extremadura, donde se ha demostrado que ante situaciones adversas es importante la persona que tengamos al frente y la actitud de esa persona para buscar soluciones. Creemos que el problema muchas veces no es la situación, sino cómo y quién afronta esa situación. El consenso creo que ha marcado la legislatura del año 2011 al año 2015. Creo que en cuestiones importantes hemos sabido ponernos de acuerdo y, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular, al cual soy portavoz, hemos querido no solo velar por los intereses de los votantes del Partido Popular, sino de la generalidad de los extremeños y, por lo tanto, del interés común de Extremadura. Creo que si algo podemos concluir en esta legislatura es que ha sido una legislatura de un antes y un después que nos abre una puerta de esperanza y, desde luego, de confianza a ese futuro que ya se ha labrado en esta legislatura y que, sin duda, tendrá pues su culmen en la próxima, si la mayoría de los extremeños así lo deciden. Miguel, ¿Sí? En la acusación vuestra, ¿hacéis responsable al PSOE de ese fraude? ¿Pero por qué? ¿Por no haberlo controlado? ¿O creéis que hay algo detrás? Bueno, esto es muy sencillo, lo voy a explicar de otra forma. Si estamos hablando que los cursos de formación, es decir, ese 10% que parece ser que se ha auditado, además se ha auditado no por el Gobierno de Extremadura, sino que en atención a lo que se había descubierto por parte del Gobierno de Extremadura en esos cursos de formación, para que fuese mucho más aséptica esa información que se tenía que trasladar y para que se despejasen dudas, que no hubiese un matiz partidista, sino que fuese una cuestión absolutamente objetiva y no dañar absolutamente a nadie que no tuviese realmente responsabilidad, lo que se ha hecho ha sido acordar que mediante una auditoría externa se determine qué es lo que ocurrió en un año. Se ha cogido como ejemplo el año 2011 y qué ha dado como resultado que los cursos de bonificación que se habían entregado, que se habían hecho, que se habían sobrefacturado por parte de aquellas empresas que habían sido las beneficiarias de esa formación que desde la Consejería de Empleo, desde el Gobierno del Partido Socialista en el año 2007-2011, se había visto evidentemente un sobrecoste y, sobre todo, un fraude desmesurado, un fraude que podemos, yo creo que sin riesgo a equivocarme, un escándalo de tremendas dimensiones. Estamos hablando que simplemente en el año 2011 lo que se ha descubierto por parte de esa auditoría han sido un fraude de más de 3 millones de euros. Yo creo que Fiscalía efectivamente hará su trabajo como habitualmente lo hace y, lamentablemente, lo digo, creo que no solo se quedará en esas circunstancias, sino que se abundará en esa investigación. Y, finalmente, quienes son los responsables de otorgar, de velar, quienes tienen la responsabilidad de garantizar que el dinero público no se maltrata y no se defrauda, yo entiendo que no será la persona encargada del puesto de revistas de la esquina de la calle de aquí abajo, sino será precisamente el gobernante, el responsable de esos dineros públicos a los que los extremeños le damos la confianza para que los gestione, los que tienen esa responsabilidad invigilando precisamente para que no se defraude, circunstancias que de forma objetiva podemos decir que presumiblemente es lo que ha ocurrido en Extremadura en el año 2011. ¿Queda claro? Muy amable.
Bueno, pues si queréis, y para agilizarlo, directamente a las preguntas, porque después de 4 años yo creo que es mejor. Ya me habéis educado, entonces me habéis enseñado y me habéis educado directamente a las preguntas. Pues que yo sepa, salvo que yo viva en otro mundo, Guillermo Fernández Vara dejó de ser presidente, salvo en funciones hasta julio, 7 de julio, pero dejó de ser presidente desde que se convocaron las elecciones. Si eso es así, ahora le responderé a las responsabilidades políticas. Pero primero quiero decir que tengo en la más alta consideración a los sindicatos y a la patronal y a CEPES, a la Confederación de Entidades de la Economía Social de esta región. Y además me parece de una bajeza moral que se hayan guardado esto hasta este momento para ir al fiscal cuando el presidente de la patronal se está debatiendo entre la vida y la muerte. Me parece de una bajeza moral. Con independencia de lo que haya o deje de haber. Digo eso con independencia. Segunda cuestión. Si esto pasó en el año 2011 cuando gobernaba el señor Monago y se desarrollaron los cursos en el 2012 porque ha habido que esperar hasta el día de la disolución de la Asamblea para ir al fiscal. Y si las pruebas son concluyentes, ¿por qué no se va al juez directamente? ¿Y por qué esperar 2 años y medio a las puertas de unas elecciones? Pues yo le voy a dar la respuesta. Porque Monago es capaz de utilizar para la campaña política cualquier cosa, cualquier asunto. Y esto forma parte de la campaña electoral del señor Monago. Porque si algo hubo, y lo tendrán que determinar los tribunales, debió haber ido mucho antes. El señor Monago está acostumbrado a hacer una utilización partidista de las instituciones, de las que gobierna, como la Junta de Extremadura, y de la Asamblea de Extremadura. Y creo que la señora consejera de Empleo, debe ser por bisoñez y poca experiencia, le acaba de poner un pepino político en el centro político de la Junta de Extremadura, que es la presidencia. Porque si aquí hay algún responsable político de esto es el señor Monago. Y, por cierto, la consejera de Empleo de entonces, que es doña Cristina Teniente. Ahora, si ustedes me dicen sin ninguna prueba, como hasta ahora todos conocemos, yo seguiré diciendo, tengo en la más alta consideración a las organizaciones sindicales y patronales y de la economía social de esta región, a UGT, a Comisiones Obreras, a la Confederación Regional de Empresarios y a la CEPES. Y me parece lamentable que se haga electoralismo con una cosa tan seria como es la formación de los trabajadores. Entonces, quien aquí tiene que asumir responsabilidades es quien ha estado gobernando los últimos 4 años y, sobre todo, las responsabilidades que tiene que asumir es la de utilizar este caso con un clarísimo interés electoral. Porque ¿qué le han dado ahora los datos? Ayer le dieron los datos y por eso van hoy a la Fiscalía, ¿o los tiene desde hace meses? ¿Por qué los ha escondido durante meses? ¿Y por qué si son concluyentes no los llevan directamente al juzgado? Lo llevan para que abra una investigación previa, diligencias previas a la Fiscalía. Y si lo cierra, ¿a quién le pedimos responsabilidades? Es lamentable, aunque hoy estamos en un día plañidero, como algunos han querido convertir en el último pleno en un campamento de la OGE, es lamentable la utilización que el Partido Popular ha hecho de la Asamblea de Extremadura y de la Junta de Extremadura. Lamentable. Es un gobierno que ha hecho de la mentira su bandera, que ha hecho de la propaganda con dinero público, propaganda electoral del Partido Popular. Todo lo que está haciendo en los últimos meses,
para beneficio electoral del PP lo estamos pagando los extremeños porque es publicidad institucional al servicio del Partido Popular. Y yo me pregunto, ¿no formará parte esto de la campaña electoral del PP? Pues probablemente, conociendo al Partido Popular y al señor Monago, la respuesta sea sí, porque lo utilizan todo. La fábrica de fabricar mentiras, la entelequia esta que montaron en la Junta, de fabricar mentiras, ha funcionado durante 4 años. Propagandas y mentiras. En la fase de propaganda, recordáis que han hecho ricos a los que hacen los frontis. En la parte de fabricar mentiras, han fabricado tantas mentiras sobre la oposición, han ido tanto a la persecución a la persona, se han inventado tantas cosas falsas que hoy no tienen autoridad moral para decir lo que acaba de decir la consejera de Empleo. Espero que algún día pueda sostener lo que acaba de decir. Y espero que sea rápido la actuación de la Fiscalía, porque cuando quieran actuar habrán pasado las elecciones. Ojalá se resolviera antes de las elecciones, para que a alguno se le cayera la cara de vergüenza antes de las elecciones. Más preguntas. Yo quería, sé que lo ha hecho en la tribuna, pero quería pedir un balance breve de la legislatura. Pues es una legislatura perdida para los ciudadanos, en la que se le ha exigido sacrificios inútiles, sacrificios aumentándole los impuestos, recortándole en educación, en sanidad. Iba a ser lo primero el empleo y ha sido la legislatura en la que 37.000 parados más es el balance de Monago. Ha sido la legislatura de la mentira política como expresión máxima de la política de Monago. Y en la Asamblea de Extremadura ha habido una devaluación de la calidad democrática como nunca había existido en ninguna legislatura. Aquí se ha perseguido a trabajadores de la Asamblea, se ha perseguido e investigado a diputados de la Asamblea, cosa que no había sucedido nunca. Se ha aprobado un reglamento contra la opinión mayoritaria del grupo de la oposición. Hemos tenido que ir 2 veces, hemos ido una en el 2013, iremos la semana que viene o cuando pase la Semana Santa al Tribunal Constitucional a pedir amparo por la violación de los derechos fundamentales del Grupo Parlamentario Socialista 2 veces en esta legislatura. Luego, ¿qué balance vamos a hacer? El balance de que el Partido Popular ha sido sectario en su mayoría y en el máximo representante de esta Asamblea. No nos ha representado a los 65 diputados, ha sido el representante del Partido Popular. Pero lo que más me duele de todo el balance de la legislatura es que aquellos que tenían necesidades de empleo, necesidades para comer, se han visto abandonados por la Junta de Extremadura, por Monago y por Rajoy. Extremadura es hoy más desigual. Habíamos hecho una lucha titánica contra las desigualdades y hoy es más desigual y es más injusta y desde luego es mucho más pobre. Ese es el balance del gobierno del Partido Popular, de Monago y de Rajoy. Porque aunque Monago quiera correr, Monago y Rajoy son la misma cosa. El Partido Popular de Extremadura es la misma cosa que el partido a nivel nacional y Monago es el mismo que Rajoy, no es distinto. Si es algún verso, es el último verso del poemario de Rajoy. Si es algún varón, es el varón más aplicado de los recortes de la derecha extremeña. Pues muy sencillo, ya lo expliqué el otro día, porque se han vulnerado los derechos del Grupo Parlamentario Socialista, porque aquí se ha cogido como norma que cuando la mayoría de una comisión tumba un dictamen de una ley, se elimina la democracia y el presidente se arroga la potestad de seguir para adelante ignorando que la mayoría de la comisión ha tumbado el dictamen de la comisión. Y por tanto ha tumbado el dictamen de la ley y por tanto la ley no puede seguir su tramitación y ha pasado con varias leyes, con la ley de medidas fiscales, con la ley de elecciones a la Asamblea, que finalmente no se aprobó porque no tuvo la mayoría necesaria, y con un par de leyes más de este último paquete desastre, de leyes desastre,
que hemos tenido en el último pleno. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos por su labor, por su paciencia en todas estas ruedas de prensa y, desde luego, lo que he dicho en la tribuna lo sigo manteniendo. Sin periodistas no hay democracia. Te critiquen o no te critiquen. Muchas gracias. Cada cosa su... Bien, la despedida del otro día era una despedida en falso, porque nos volvemos a ver en este mismo espacio para comentar. Bien, la noticia del día parece ser que no es el pleno, el último pleno, con la carrefilera de datos que ha dado el señor presidente, de los plenos que se han hecho, de las preguntas, de las propuestas de impulso, de pronunciamiento, etcétera, sino esa noticia que ha salido de, en principio, creo que hay que decir presunto fraude en la utilización de los fondos destinados a la formación de trabajadores ocupados. Nosotros no tenemos datos para decir que sea más verdad o más mentira. Lo único que queremos es que se clarifique y que se sepa. Pero esperemos que no tenga el recorrido de otros procesos parecidos que llevan 4 o 5 años, con lo cual esto pueda tener efecto no solo en esta consulta electoral, sino en la próxima, a la vista de cómo van esos procesos, ¿no? Lo que sí hay que decir es que en esta fecha, exactamente en esta fecha es cuando debería saberse. El contenido creo que pierde credibilidad por el hecho de anunciarlo, no solo en el último pleno, sino a 2 meses exactos de las elecciones. No sé si eso le da más credibilidad o menos. Desde nuestro punto de vista le quita credibilidad a esa gestión irregular, por decirlo de una manera, de los fondos que afecta a los sindicatos y que afecta a la patronal. Nuestra parte, naturalmente, deseo de que haya transparencia, de que se clarifique, y nuestro deseo de que los fondos que van destinados a la formación de trabajadores sirvan para la formación de los trabajadores, mejoren su empleabilidad y faciliten su incorporación al mundo del trabajo. Por lo demás, no tenemos mucho más que añadir. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Porque luego tengo alguna cita para hacer lo mismo con algún... ¡Ah! Perdón. Un balance de la legislatura, así breve, pues creo que ha sido una legislatura singular, porque no solo porque no haya habido mayoría absoluta, sino porque cambiaba el ciclo político. El diabólico resultado de hace 4 años es el que ha producido esta legislatura sin mayoría absoluta, y debido a la abstención de Izquierda Unida se producía el cambio en el equipo de gobierno que había estado en esta comunidad. Creo que ha sido por buscar calificativos originales va a ser difícil, creo que ha sido una legislatura intensa. Y también creo que ha sido una legislatura fructífera. Gracias a la presión que, desde luego, nosotros creemos que ha ejercido fundamentalmente Izquierda Unida y ha roto el binomio: tú eres muy malo, tú lo hiciste peor, tú eres un corrupto, pues anda que tú todavía más. Creo que ha sido Izquierda Unida quien ha roto ese binomio y ha obligado a poner los puntos sobre las íes. De las muchas leyes que se han discutido, pues yo tengo que destacar varias. Algunas por su novedad y por su carácter vanguardista, como la ley que garantiza la diversidad sexual, la que hemos llamado la ley de LGTBI de Extremadura, que parece ser que es una ley pionera. Pero igualmente me parece importante que se haya hecho una nueva ley de servicios sociales, porque la anterior databa del año 87, en la que todavía se hablaba de asistencia social en vez de servicios sociales. Igualmente creo que es muy importante la ley agraria, que unificó y clarificó el espacio jurídico, por así decirlo, el entramado legislativo, que afectaba a algo tan importante y tan complejo como las leyes agrarias, que venían algunas desde el año 30 y tantos. Creo que la ley de gobierno abierto, la ley de transparencia, también ha sido muy importante que se hiciera. Y fundamentalmente creo que las leyes que se hicieron del decreto de ayudas de emergencia social
al que se destinaron 7 millones, superando amplísimamente lo que en toda la legislatura anterior se había dedicado a la ayuda urgente, y, por supuesto, la Ley de Renta Básica, que reconocía un derecho subjetivo e universal para todos los extremeños, una prestación que antes no existía. Curiosamente, Extremadura era la única comunidad en 2011 que no tenía esa renta mínima de inserción, y ahora, quizá con el paso del tiempo, mirando esta legislatura, dirá, de esta octava legislatura queda la renta básica para los extremeños que están en situación de última necesidad. Ojalá no fuera necesario esa renta básica y ojalá no fuera necesario que los números importantes de más de 12.000 rentas básicas pagándose, ojalá eso no fuera así. Pero cuando el empleo no garantiza los derechos de las personas, tiene que haber protección social plena para asegurarte un último flotador. Hay leyes que quedan pendientes para la próxima legislatura y además nos parece bien que sea así porque son leyes que tienen que tener largo recorrido. Todas las leyes tienen que tener largo recorrido, no pueden estar sujetas a los vaivenes de las mayorías parlamentarias, porque es la única forma de dar seguridad jurídica y dar estabilidad a las perspectivas de los ciudadanos y de las empresas. Queda pendiente para la próxima legislatura la ley de la CESMA, que nosotros creemos que es necesaria una nueva ley, porque la actual pues tiene bastantes agujeros. Y con las prisas de última hora no se hacía con el consenso necesario y por eso queda para la próxima legislatura. La ley de coordinación de las policías también queda para la próxima legislatura. Es una ley que afecta a muchísimas administraciones, una ley compleja que requiere consenso. Y luego ha habido otras leyes que se nos han colado, que nosotros no hubiéramos querido que pasaran, que era la ley del suelo y la ley de protección ambiental, porque además se han quedado en una situación que levantan incertidumbre y provocan, digamos, inseguridad jurídica. La ley del suelo y la ley de protección ambiental tienen que ser leyes de largo recorrido, requieren consenso y requieren, digamos, no solo consenso a nivel parlamentario en Extremadura, sino con otras leyes que ya existen y con el resto de la comunidad. Creo que la transparencia ha sido, más que el consenso, quizá la transparencia ha sido otra de las características fundamentales de esta legislatura. Ha habido más comisiones de investigación en una legislatura que en las 7 anteriores. Y eso, obviamente, una vez más, se refiere a la virtualidad de la falta de mayoría absoluta y a la presión, particularmente, de los minoritarios. Probablemente me quedo algunas cosas en el tintero, pero, bueno, creo que como balance global puede servir. Creo que en esta legislatura, probablemente mirando hacia afuera del Parlamento, ha aumentado el interés de los ciudadanos por la política como mecanismo de resolver problemas o de no resolverlos. Creo que el interés ciudadano en general por la política se ha incrementado, no solo porque haya grupos emergentes o porque pueda cambiar el mapa político, pero creo que los ciudadanos han tomado conciencia de que los problemas se pueden resolver o pueden agravarse según qué decisiones se toman en las cámaras legislativas como es la del Parlamento extremeño. Bueno, pues no sé si esta vez la buena, la despedida. De momento que tengáis buen día, nada más. Muchas gracias. No, hombre, que no, que está. Oye, se puede hacer un informativo a las 3 y a las 4.